Las escrituras al libro del profeta Isaías, capítulo número 49. Isaías, capítulo 49. Vamos a leer del versículo número 8 al 10. Vamos a leerlo con tranquilidad, con entendimiento, con comprensión. Y es increíble la cantidad de promesas que hay en la Escritura. Dice así, versículo número 8, del capítulo 49 del libro del profeta Isaías. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Qué precioso, ¿verdad? Padre, oramos para que, como siempre, así como eres tú, sigas siendo propicio con nosotros, Señor. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias por estas promesas preciosas, Señor, que tú le das a tu pueblo. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todas las cosas y siempre tienes la última palabra. Que nosotros podamos descansar en ella, Señor. Que nosotros podamos confiar en ella, de que todas nuestras necesidades son y serán suplidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Bendice todo aquel que está en necesidad. Bendice todo aquel que necesite esta palabra, que pueda ser un buen receptor, Señor. Esa es nuestra oración, que pueda ser un buen receptor de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Tal vez para que, ya que se me olvidó, hermanos servidores, el sábado 13 de febrero tenemos retiro general. Sábado 13 de febrero, para que usted vaya allá haciendo, hermana Magda Vázquez, hermana Daisy Boom, por favor hagan planes para que ustedes pidan permiso y les den. Ya saben por qué las estoy molestando. Amén, tienen ese hermoso privilegio de estar aquí a las 6 de la mañana ese día. Bien, una porción tan preciosa, tan maravillosa. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí presentes podemos estar conscientes de la verdad que dice el versículo número 8. Cuando dice: en tiempo aceptable te oí. Mire qué tremendo. En tiempo aceptable te oí. Y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Yo sé que aquí está hablando del pueblo de Israel, está hablando también de Cristo, pero también tiene una verdad en nuestra vida. En el tiempo aceptable el Señor nos ha oído. El Señor nos ha ayudado siempre. Yo puedo decirle por lo menos, hablo de mí mismo. Esta es una verdad. En el tiempo que yo le busque es tiempo aceptable. Él no hace ninguna acepción. Él me oye siempre, siempre me ha oído. Y siempre ha dado respuestas, y siempre ha dado la solución, y siempre ha dado la ayuda,
etcétera, etcétera. Yo puedo decir realmente de parte del Señor que Él es fiel en sus promesas, que Él no lo abandona a uno. Así como también puedo dar fe de otras situaciones y de otras circunstancias que se dan y que se esperan en la vida cristiana, en nuestro caminar. Y es por eso que debemos de ser nosotros muy cuidadosos. Fíjese que el pueblo de Israel se caracterizó por ser un pueblo desobediente, por ser un pueblo que quería hacer lo que él quería y no podía comprender que lo que Dios estaba haciendo era siempre lo mejor para ellos. Lamentablemente tenemos una naturaleza que quiere caminar no en pos de Dios, sino en pos de dioses ajenos, en pos de ídolos. Y que no solamente estamos hablando como lo fue en el tiempo del Israel, en ídolos, sino que en nosotros hay muchas formas y quizás peores de ir en pos de otros dioses, porque estos no se ven, estos gobiernan nuestro corazón, estos gobiernan nuestra mente y es bien fácil hacerlo porque no hay que esconderlos, pues estos no se miran, estos no se ven. Entonces el Señor en esta porción lamentablemente no podemos leer todos los contextos, pero el Señor repara todos los desperfectos de la desolación causada por su pueblo. Es increíble cómo el Señor siempre, y aunque no se comprometa, el Señor siempre está con la buena disposición de reparar, de restituir, de reconstruir, de volver a arreglar todo aquello que nosotros hemos arruinado. Son de las cosas que uno a veces no entiende. No entienden en el hecho de que cómo es que Dios puede volver a restituir, a dar, a corregir, a restaurar, a reconstruir algo que yo mismo decidí destruirlo. Eso es algo que todavía nuestra mente no logra comprender. Ahora, aquí vemos que Él liberta las almas de los hombres de la esclavitud del pecado y de la corrupción, de dos cosas, de la esclavitud del pecado y de la corrupción. Y después de esto vemos que los conducirá a la gloriosa vida abundante. ¿A quiénes? A los que estaban en tinieblas, los va a llevar a una vida abundante. Y tremendo porque en el versículo déjeme ver, en el versículo número 9, en el versículo número 9, para que digan a los presos, salid. Aquí está hablando de la gracia del perdón, que la gracia del perdón nos desata de la maldición de la ley y la gracia de la renovación interior nos libera del dominio del pecado. Dos cosas bien importantes. Nos perdona y nos libera. Nos perdona y nos libera de esa condición y nos libera de ese dominio que el pecado tiene en nosotros. Fíjese que es una verdad cuando sabemos, aceptamos, creemos que hemos sido perdonados, pero no dejamos de pecar. Esa es una verdad. Pero no es como cuando antes estábamos perfectamente cautivos, a dominio del pecado, a dominio de las tinieblas. No había libertad. Ahora nosotros pecamos porque queremos. Aunque el pecado esté en nosotros, nosotros podemos dominarlo. Lo que pasa es que hay muchas circunstancias que nos llevan a que el pecado nos domine a nosotros. ¿Qué pecado? Esa, como le dijera, esa naturaleza que está en nosotros, esa naturaleza que se inclina y que
Antes no nos percatábamos de esta verdad ni tampoco nos hartó el pecado. Ahora, en nuestra nueva condición, en nuestra nueva vida, los que hemos sido perdonados y hemos sido sacados de la prisión, ahora nosotros nos hartamos. Ya no quisiéramos ser lo que somos. Ya no quisiera que hubiera en nosotros eso que no podemos arrancar. Que sabemos que con un propósito Dios no nos ha permitido ser completamente libres. ¿Por qué? Porque hay una lucha, hay una batalla, hay una entrega, hay una consagración, hay una conquista, hay algo que tenemos que dominar todavía. Si no, no tuviera ningún sentido que nosotros estuviéramos en esta tierra y en esta condición. La maravillosa verdad en todo esto es que el apóstol Pablo nos asegura a nosotros que ya fuimos libertados completamente de este dominio. ¿Cómo así? Porque nos ve a nosotros sentados en los lugares celestes. Significa que yo voy a estar en ese estado glorioso, valga la redundancia. Voy a estar en ese estado futuro glorioso. Yo no me siento hoy glorioso. Pero ¿qué es lo que manifiesta que yo he sido libertado de ese pecado, de ese dominio de las tinieblas? Es que yo ya no estoy satisfecho con mi vida. Hoy me lamento, hoy me arrepiento, hoy me quebranto, hoy lloro, hoy me desespero por esa situación en la cual yo me encuentro como humano sobre esta tierra. Es por eso que el apóstol Pablo llegaba a decir: miserable de mí, ¿quién me podrá liberar? Pero más adelante dice: gracias sean dadas. O sea, esta es una verdad, aunque yo no la sienta hoy, es una verdad gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Evangelio de Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, la gracia de la renovación interior nos libera del dominio del pecado. Pero la vida abundante, de victoria, etcétera, depende si nos dejamos guiar por el Señor. ¿Cuándo es que va a entrar en mí esa vida abundante? Va a entrar en mí cuando yo me deje guiar, cuando yo me deje dirigir, cuando yo me dejo gobernar por el Señor. Ahí es donde se puede disfrutar la vida abundante. Yo pude haber sido perdonado y el pecado ya no se enseñorea más de mí en cuanto a muerte. Ya no me tiene cautivo, ya no me tiene muerto, sino que soy perdonado. Pero la vida abundante, esa la voy a obtener si tan solo yo me dejo guiar, si yo me dejo dirigir, si yo me dejo gobernar. Significa que puedo ser cristiano y tener una vida miserable. Pero una vida miserable porque yo quiero estar en esa vida miserable. Pero yo puedo tener una vida abundante si tan solo me dejo guiar, si tan solo me dejo dirigir y si tan solo me dejo gobernar. Ahora, es difícil, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza no quiere, esa que ha quedado todavía en nosotros. Ese cuerpo de pecado que todavía está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que esta carne y esta sangre no heredará el reino de los cielos. Esto no tiene acceso a la gloria de Dios. Esto tiene que terminar aquí en la tierra. Tiene que volver al polvo donde un día fue tomado. Amén. Es tremendo porque es difícil. Es muy difícil. Algo más. Hay algo muy lindo ahí en el versículo número 9. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Aquí hay dos cosas muy lindas. Uno es: no solamente habéis de ver. Fíjese qué tremendo. No solamente habéis de ver. Al sacarlos, vamos a ver, pero dice también ahí: mostraos. Fíjense, a los que están en tinieblas, mostraos, en el versículo número
9. Salid y a los que están en tinieblas, y a los que están en conflicto, y a los que están presos, y a los que están cautivos, y a los que están atados, y a los que están encadenados, y los que están anulados, a los que no se ven porque están presos. Dice, mostraos. Entonces tienen que ser vistos. No solamente van a ver los presos, sino que van a ser vistos. Mire qué tremendo. Mostraos, dice. Qué tremendo, porque si lo vemos en el plano nuestro espiritual, no solamente el Señor nos va a sacar de la situación miserable en la cual podemos encontrarnos, porque algunos podemos estar todavía en una situación desastrosa, en una situación miserable, en una situación de anulado, que estamos anulados, de anulación, o estamos en una situación en la cual no es una buena situación. Dice el Señor que nos va a liberar, nos va a sacar de esa situación y nos va a mostrar para que seamos vistos. O sea, qué tremendo, daremos testimonio. Van a tener que vernos, van a tener que decir lo que decían en los Salmos. Qué grandes cosas ha hecho con estos el Señor. Amén. Entonces, no solamente habéis de ver, sino que habéis de ser vistos. ¿Para qué? Para dos cosas. Para gloria de Dios y consuelo nuestro. Primeramente, Dios es el glorificado. Estábamos nosotros presos, nos dijeron salid a los que estaban en tinieblas, mostraos. Mire, dos cosas. Los que están presos, salid. Los que estaban en tinieblas, los que estaban gobernados por las tinieblas, mostraos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Cuando aquel ciego de nacimiento, aquel que estaba en oscuridad, tremendo, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué nació este ciego? ¿Será por sus padres? ¿Será por él que pecaron? ¿Por qué nació ciego? No, este nació ciego para la gloria de Dios. Significa que en esa situación en la cual Dios ha permitido que entremos, nos mantengamos, es porque Él quiere glorificarse, para que cuando estés fuera de eso, tú digas, el Señor lo hizo. Démosle un aplauso al Señor, hermano. No es para otra razón. No vamos a decir es que la iglesia, es que el pastor, es que fíjese que los ancianos, es que fíjese que los líderes oraron por mí y me ungieron con aceite. No, vas a decir el Señor. Y consuelo nuestro. Para dos cosas. Y consuelo nuestro. Ahora él habla de un regreso. Fíjense en el versículo número 9, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Oiga, en ese regreso a su tierra, de Babilonia, en ese regreso a su tierra, dice así, en los caminos. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Lo digo humanamente, no es fácil, pero porque usted en la mañana más o menos debe haber comprendido lo que es la salvación o lo que es Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Pero fíjese que podríamos decir, es bien fácil aceptar al Señor y decir, bueno, yo ya tengo una nueva vida, etc. El caminar en el Señor y llegar y alcanzar esa vida abundante es difícil. Es muy difícil. Entonces, sacarlos de Babilonia probablemente no era muy difícil. Claro que sí, no estoy diciendo que no, sino que es un decir. ¿Por qué? Es que el camino de regreso, eso iba a ser bien difícil. Esto es como llegar a la cima de algo. No posiblemente, es una verdad. Tienen que hacer grandes esfuerzos, tienen que pagar grandes precios. Pero si no duramos, no hay éxito. Entonces llegar a la cima es fácil, mantenerse es lo difícil. Entonces salir de Babilonia podía decir, bueno, tuvieron de ellos compasión el rey, lo que ha sido, los dejó ir y bueno, el Señor les puso gracia. Pero el regreso es difícil.
Nuestro caminar en el Señor, mire, aceptar a Cristo puede verse muy fácil. Dios ocupó todos los medios que ni siquiera nos dimos cuenta y decimos, no, yo acepto al Señor y lo acepto. Ese caminar es muy difícil. Pero entonces, en ese caminar difícil, dice el Señor, en los caminos, oiga hermano, acuérdate que estamos hablando de caminos desiertos, deshabitados. En los caminos serán apacentados. Mire qué tremendo. Y en todas las alturas tendrán sus pastos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él proveerá para que tengan un viaje cómodo desde el lugar donde han sido libertados hasta el lugar de su nuevo establecimiento. Si el Señor nos mostrara a dónde nos lleva, cómo estaremos, no tanto en lugar, sino cómo estaremos, a dónde nos lleva, a la posición que nos lleva, a lo que vamos a vivir, diríamos, uy, qué difícil llegar a eso. Pero dice el Señor, yo me voy a encargar de todo. De los que hoy le sirven y le servimos al Señor, si en un principio nos hubieran dicho, mire, usted va a ser un gran servidor, no lo hubiéramos creído. Peor si nos dicen, mire, usted va a ser un maestro de la palabra. ¿Cómo? Si jamás en mi vida he tocado ese libro. Y así en cualquier, usted va a tener un liderazgo precioso. No, hermano, no lo creeríamos. Mire, el Señor lo va a llevar a usted a una posición, a una condición, a una situación favorable, preciosa, hermosa, agradable en todos los sentidos. Diríamos, ay, no creo yo. Yo le he contado a usted de que yo no entraba a una iglesia cristiana evangélica por el hecho que para mí todos los que estaban adentro eran personas santas. Entonces yo decía, entrar ahí, no, yo no puedo entrar ahí. Mire, y si alguna vez me han dicho, mira, un día tú vas a estar predicando en ese púlpito, yo no lo hubiera creído, porque para llegar ahí, ay, qué cosa más difícil. Pero Dios me hizo, no te preocupes, yo me voy a encargar de todo el caminar tuyo. Yo te voy a enseñar, te voy a poner un ayo que no te va a soltar. Hermano, qué precioso. Porque quiero decirles algo, hoy nosotros decimos, sí, es tal cosa. Pero cuando uno está en el mundo o recién convertido, uno no cree que puede llegar hasta ahí. Amén. Entonces, Él proveerá para que tengamos un viaje cómodo de donde nos está sacando hasta donde nosotros vamos a ser establecidos. Él se va a encargar de todo. Qué difícil es esto. Yo me recuerdo que hasta el día de hoy todavía es igual, pero yo me recuerdo que cuando andaba evangelizando por las calles, por los pueblos, por los mercados, por un montón de lugares, cantones, ciudades, en buses, en pickups, en el tiempo de la guerra, en camiones, en parques. Qué tremendo, porque la gente lo primero que decía o me decían era, es que mire, es que yo no voy a poder caminar. Yo no voy a poder ser cristiano. Es que mire, es que la vida cristiana es de dejar un montón de cosas y yo estoy consciente y seguro que no voy a poder dejar de hacerlo. Mire, personas honestas, personas sinceras que decían, no, yo no voy a poder. ¿Para qué voy a intentarlo si yo sé que no voy a poder? Y mire qué tremendo es cuando uno oye eso y una buena excusa. Pero qué lindo es conocer la palabra y el Señor le pone en el corazón a uno y le pone uno en el corazón y le dice al Señor, dile que de eso me encargo yo. Dice el Señor que solo le dé la oportunidad y Él se va a encargar de hacerlo todo en usted. Usted dice que no va a poder dejar de decir malas palabras. Quiero decirle que el Señor le va a ayudar a que usted no diga malas palabras. Porque el Señor lo hizo conmigo, hermano. Si a mí me dicen, mire, usted para aceptar a Cristo tiene que dejar de decir malas palabras, que yo considero, en mi humanidad nomás, que yo considero que eso era lo peor que yo tenía. Eso era lo menos. Pero para mí era lo peor. Hoy le puedo decir, y no se lo voy a decir,
Pero para mí lo peor eran malas palabras. Y uno dice, ¿y quién no dice malas palabras? Pero quiero decirle algo, hasta eso el Señor me quitó. Si a mí me dicen, mire, usted no puede entrar a Cristo si no deja de decir malas palabras, entonces no puedo. Porque le voy a prometer algo que no puedo cumplir. ¿Qué es lo que usted pensaría en este momento que usted no pudiera cumplir ya estando en Cristo? Quiero decirle algo, el Señor va a hacer que en usted se cumpla. Esta promesa linda deberíamos nosotros de tomarla como una promesa para que lleguemos al final de nuestro año. Señor, yo no puedo decirte que voy a poder llegar al final del año, no el hecho de terminar el año, sino de terminarlo en el Señor, de terminarlo con una vida que a Él le agrade. Amén. Ahora, qué lindo porque el Señor viene y le dice que mostraos, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Ya vamos a ver un poquito más adelante esto. En todos los lugares donde no hay vegetación, habrá alimento. En todos los lugares donde solo se ve la arena, como le decía yo el domingo pasado por la mañana, los que conocemos el Izalco, no vemos ningún árbol ahí. Entonces dice el Señor, ahí, así como estás viendo eso, yo te voy a dar pastos. Mira, hermano, que alguien me diga a mí, mira, ahí en el camino vas a encontrar un palo de guayabas. ¿De dónde? Si uno sabe que no hay. Pero es bien diferente cuando el Señor lo dice. Amén. Esa es una gran diferencia. Entonces, en el 10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, oiga, y los conducirá a manantiales de aguas. Mire, lo leí el versículo por esa parte final. Y los conducirá a manantiales de agua. ¿Hacia dónde a nosotros nos lleva el hombre? ¿Hacia dónde nos llevan los hombres a nosotros? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Sabe hacia dónde nos conduce el hombre? Hacia cisternas rotas. Quiero que lo veamos en Jeremías capítulo 2, un poquito más adelante. Jeremías capítulo número 2 y versículo número 13. El hombre, ahí estoy, es uno mismo, el que nos conduce, el que nos promete. Dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo, o dos maldades ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí, mire qué tremendo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Oiga, pero ¿qué clase de cisterna? Porque solo la cisterna puede ser buena. Aunque la cisterna, por muy buena que sea el agua, es agua retenida. Y eso significa que no puede durar mucho. Porque algunos pueden ofrecernos y darnos lo que nos ofrecen. Pero ¿cuánto tiempo dura? ¿O cuánto tiempo duraría? No, es que yo le cumplí. No, es que me cumplieron. Es cierto, nos cumplieron. Pero lo que nos cumplieron, ¿cuánto tiempo puede durar? Si es que es una cisterna buena y que nos den agua o que podamos nosotros retener agua en el tiempo de la lluvia. Pero ¿cuánto tiempo nos puede durar una cisterna? ¿Y cuántos cambiamos a Dios por el hombre? ¿Cuántos cambiamos a Dios por lo que nos ofrecen? ¿Cuántos aceptamos una cisterna? No digamos rota. Pero dice el Señor que lo que el hombre da es una cisterna rota. Lo que usted y yo elegimos, escogemos y lo cambiamos a Él, dice el Señor. Aunque tú veas la cisterna completa, no dañada, es una cisterna rota. Y si el Señor lo dice, es porque Él no se equivoca. Cisternas rotas, oiga, que no retienen agua. Qué tremendo. Lo dejaron a Él, verdadero Dios, la fuente de agua viva.
Veamos Salmo 36:9. Salmo 36:9. Ahí está ya. Porque contigo está, ¿quién está contigo? El manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Esa es parte A. Porque contigo está el manantial de la vida. Y qué tremendo, ¿cuántos abandonamos al Señor? ¿Cuántos lo dejamos? Oiga, ¿cuántos lo cambiamos? Sabiendo que Él es el manantial de vida. Es que quiero decirle algo, hermano. No importa la situación en la cual nos encontremos. En Él. No importa que usted se vea desgraciado, que se vea miserable, que se vea acabado, que se vea quebrantado, que se vea debilitado, que se vea enfermado o enfermo, mejor dicho. No importa, en Él es mejor que cualquier otra situación. Porque fuera de ti nada deseo en esta tierra. Y incluye todo. Salud. ¿De qué me sirve estar sano fuera de Él? Prefiero estar enfermo, pero en Él. Porque en Él hay esperanza. Porque así puedo poner mi boca en el polvo. Porque así le puedo poner la mejilla al que me hiere. Y nosotros que tenemos el manantial de vida, lo cambiamos por cisternas rotas que no retienen el agua. Amén. Entonces, tremendo, porque el Señor dice que han cavado cisternas rotas. Quiero que vayamos a Jeremías 17:13. Y lo tremendo en este caso, que es en el caso de Israel, Jeremías 17:13. En el caso de Israel es de que como era árido, era desértico, entonces había que cavar cisternas, imagínense, en lugares desérticos. Y al hacerlo, al alejarse del Señor, era como hacer cisternas rotas, que servían únicamente para aquellos tan pocos días. Miren, hermano, ¿por qué hago énfasis en esto? Por la insensatez que hay en nosotros cuando dejamos al Señor, cuando cambiamos al Señor. Es que mire, hermano, estamos fuera de sí. Es que no estamos en nuestros cabales. ¿Por qué? Porque si nos trasladamos a lo literal, hermano, los tiempos en que llovía eran pero muy escasos. Y Él es fuente de agua viva. ¿Y cómo entonces, en qué cabeza cabe en nosotros de cambiarlo a Él como fuente de agua viva y cambiarlo por una cisterna que nosotros hemos hecho, una cisterna rota que se va a llenar cuando llueva? Por eso hace énfasis en la parábola del Señor en Lucas. Y volviendo en sí, Lucas 15, y volviendo en sí, qué estupidez que hice, pero ya lo hicimos. ¿Comprendió la magnitud? Es que así es nuestra vida, así es nuestro corazón, así es nuestra mente. Nos engaña nuestro corazón, engañoso más que todas las cosas. También en Jeremías, el corazón perverso, malvado. Oiga, con nosotros mismos. Así es cuando nosotros dejamos al Señor, cuando lo hemos dejado, así hemos estado. Por eso hago énfasis en esto. Y quiero decirle algo, hermano. Mire, uno llega a esta conclusión. No tengo que oír que alguien me lo diga. Yo ya lo sé, ya lo viví, ya lo experimenté. Qué estupidez la que hice. Cambié al Señor, dejé al Señor. Óigame, aquellos que estamos en esta noche, aquellos que en determinado momento nos hemos apartado del Señor, que nos hemos enfriado. Oiga, digamos como respuesta, ¿cómo nos ha ido? Si pudiéramos dar testimonio. No sé si algún valiente hubiera esta noche que dijera, yo puedo dar testimonio, hermano, de lo que es dejar al Señor. Le voy a decir todos los problemas y los líos en los que me metí.
Estuve a punto de perder mi vida, estuve a punto de perder mi familia, estuve a punto de meterme en problemas serios con mis padres, y eso que no se dieron cuenta. Dios tuvo misericordia de ellos. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos. Mira, hermano, qué tremendo esto. Uno, si tan solo supiera, si uno se trasladara a esa cultura y pudiera comprender que cuando oímos a alguien en nuestro país, hermano, el extranjero no comprende, pero usted que es de esta nación y que tiene el calor de nuestra gente y que maneja el idioma que nosotros manejamos aquí, las costumbres, las palabras que oímos desde nuestra niñez, cuando oímos a alguien que dice, mire, es que estuve a coyol quebrado, coyol comido, o coyol partido, coyol comido. Usted entiende perfectamente. Y usted dice, qué tremendo, qué situación más dura la que estuvo. Y como usted ya pasó, dijo, a lo mejor quizás a pura hoja de jocote la pasó. El que no es salvadoreño no entiende esto. Como el mexicano con su famoso dicho, a falta de pan, buenas son tortillas. Mire lo que dice eso, hermano. A falta de pan, o sea, no habiendo pan ni modo. Buenas son las tortillas, pero si hay pan, las tortillas, no, yo no quiero tortillas. A falta de carne, buenos son los frijoles, hermano. Esta es la realidad nuestra. Tenía razón el Señor de decirle a Israel, allá en el libro de Deuteronomio, pueblo loco e ignorante. Y en muchas partes, en el original se encuentra la palabra estúpido. Es que hay estupidez cuando dejamos al Señor. Hay estupidez cuando cambiamos al Señor por algo que... Cisterna rota. Con eso lo dice todo el Señor. No, mire, aquí está mi profesión. Cisterna rota. Me cambiaste a mí. No, mire, es que la casa, cisterna rota. No, es que mire, la posición, cisterna rota. No, mire, los honorarios, el salario, cisterna rota. ¿Quién nos hace? Hasta que nosotros entramos y comenzamos a comer de eso que hemos sembrado. Hasta entonces, y solo entonces, nos damos cuenta que era una cisterna rota. ¿Nunca ha oído usted también en ese calor especial salvadoreño? ¿Te quedaste sin el plato? ¿Y qué damos a entender con eso? Te quedaste sin el plato y sin la cena. Me cambiaste a mí y ni tenés por lo que me cambiaste y ya no me vas a tener a mí, papito. Y qué misericordioso es el Señor. Que no nos dice eso, fíjese. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos. Aquí estaba, no, me había escapado. Y todos los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Por qué, hermano? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Oiga, como los que escriben su nombre en el polvo. ¿Y qué significa escribir en el polvo, hermano? Que el viento más suave y débil lo borra. Amén. Para eso quiero que veamos, déjeme ver. Se me perdí la cita bíblica, pero vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. Ahora, las cisternas rotas no solo no pueden proveer de agua fresca de manera perenne como la fuente, sino que ni siquiera retienen la que recibe de la lluvia. Ahora, ¿quién cambiaría un manantial de agua resplandeciente por una cisterna rota? ¿Quién cambiaría eso?
¿Sabe usted que eso fue lo que el Señor le dijo a Israel? Ustedes. ¿Y quiénes cambiarían la fuente de agua viva, de manantial de agua viva, por una cisterna rota? Nosotros. Así, ustedes, dice el Señor. Nosotros. ¿Quiénes eran? Nosotros. Es que así como hay una maquinaria obrando a favor del Espíritu Santo para bendecirnos, así también hay una maquinaria infernal para que nosotros cambiemos. Porque el inconverso no lo puede cambiar si ya está. ¿Quién es el que puede? Mi pueblo. Así dice Jehová. Me dejaron a mí manantial de agua viva. Entonces, hermano, cuando usted le pregunten, ¿y quién puede cambiar al Señor por cualquier estupidez? Yo. Hermano, sí, ya lo hemos hecho. Sí, ya lo hemos cambiado. ¿Verdad que sin una explicación no dijéramos yo? Al ver a Israel y al vernos nosotros con ese enfoque del Espíritu de Dios, entonces podemos decir, yo puedo dejarlo. Amén. En lo espiritual, vayamos al tiempo del Señor Jesús. En lo espiritual, el pueblo construyó sistemas religiosos para almacenar la verdad, pero no tenían valor. Ejemplos: la ley oral. Dejaron a Dios su palabra por la ley oral. ¿Y en qué se caracterizaba la ley oral? Era la interpretación de la ley escrita. Mira qué tremendo, hermano. Cambiaron la ley escrita por la ley oral. Es la interpretación que el hombre le daba a la palabra de Dios. Es la interpretación que nosotros le damos a la palabra de Dios en cuanto a aquellas cosas que son para nuestro bien. Dios dice así, pero yo digo, no, es mejor de esta forma. Y así muchas cosas. Nosotros tenemos nuestra ley oral. Tenemos la ley oral en todo. En cómo leemos la Biblia, en cómo oramos, en cómo ayunamos, en cómo nos congregamos, en cómo servimos. Yo tengo mi propia ley. No es que mire, pero también es que la familia es importante. Tengo mi propia ley. Hemos cambiado la ley de Dios por nuestra interpretación. Ay, hermano, es que usted es muy legalista. Y venimos nosotros y le damos nuestra propia interpretación. Cosas sin valor, como la ley oral, costumbres, tradiciones, comodidades, autosatisfacción, libertinaje, vida propia, etcétera, o cualquier otra cosa que colocamos en lugar de Dios. Todo aquello que es colocado en lugar de Dios es una cisterna rota, que no puede retener agua, no puede retener bendición. Cuando vengas y necesites el agua, te darás cuenta que no hay. ¿Por qué? Porque la cisterna está rota. Por casualidad, ¿usted alguna vez no ha tenido un tanque aéreo y usted cree que lo tiene lleno de agua? Y cuando se ve el agua normal que le llega, usted dice, ¿por qué no baja? Y va a ver y tiene fuga. Y entonces, ¿para qué este gran tanque ahí? Pues? Amén. Leímos Jeremías 17:13, ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahí está la cita bíblica. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Lo voy a llevar con otra cita bíblica. Juan, capítulo número 8. Versículo número 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús
inclinado hacia el suelo. En el caso de la mujer que fue presentada, la mujer adúltera que fue tirada y no presentaron al hombre. Se han dicho muchas cosas. ¿No será que el Señor escribía el nombre de ellos en tierra? Así como usted y yo entendemos, coyó el quebrado, coyó el comido, así ellos entendían que sus nombres fueran escritos en el suelo. ¿Y cómo son los que dejan al Señor? Como los que están escritos en el polvo. Tiene que ver eso porque se cree de que es probable de que el Señor escribía el nombre de ellos. Y entonces ellos sabían, comprendieron el mensaje que el Señor les estaba dando. Amén. ¿Por qué? Porque sus esperanzas y celebridad estaban en la tierra y no estaban sus nombres escritos en el cielo, sino en la tierra. Fíjese que hay algo muy lindo. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 10 y versículo número 20. Lucas 10, 20. Mire qué precioso lo que el Señor está diciendo. Usted sabe que los judíos se jactaban de ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. ¿Y sabe usted de que ellos no tenían parte en el cielo? Ni rango delante de Dios y de sus ángeles. Y mire lo que el Señor nos dice a nosotros. Pero no os regocijéis. Esto se lo dijo a los discípulos, pero es para nosotros. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Mire qué tremendo lo que nos dice. Si no regocijaos, si no dejáis a Él que es fuente de agua viva. ¿Sí? Si no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mire qué maravilloso esto. Cuando nosotros no dejamos al Señor, nuestra celebridad no está aquí, en la tierra. Nuestra fama no está aquí, en la tierra. Nuestra recompensa no está aquí, en la tierra. Y fíjese que cómo habla, por ejemplo, el libro Apocalipsis, en el 13, no lo busquemos, 13:8, en el 20:12 y el 15 habla de los que están escritos en los cielos sus nombres. Amén. Terminemos, volvamos a Jeremías para terminar. Isaías 49. Isaías 49. Versículo número 9. Dice así: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Aquí voy a ver algunas palabras del versículo 9 y voy a terminar con el versículo número 10. Hallarán camino fácil en el desierto. Usted sabe que en los desiertos no hay caminos. Ellos hallarán camino fácil en el desierto. ¿Por qué? Porque primeramente no lo hay, pero ellos hallarán. Note, no hay camino, ellos hallarán. Y si dice que ellos hallarán es porque Él hará camino donde no hay. Significa que a donde ellos sean dirigidos, ahí se va a ir abriendo camino. No lo hay, comprende eso, no hay camino, pero Dios hará camino. Cada vez que usted da un paso,
Por eso cuando uno está en el mundo y oyó tantas canciones y se las aprendió, y hoy viene a Cristo y conocimiento de la palabra, uno dice, este leyó la Biblia. Porque ese es el camino al andar. Hermano, qué maravilloso es esto. No hay camino, no hay puerta, no hay solución. Pero si Dios te dice marcha, hay camino, hay puerta, hay solución, hay provisión. Y ahí la palabra camino es derek, la palabra hebrea, derek, que es curso de la vida. Figurativamente es curso de la vida. Hay camino para nuestro caminar. Apacentado, dice la palabra. La palabra ra'á en el hebreo, que significa cuidar, gobernar, alimentar. Él os apacentará, Él nos apacentará. Significa que Él nos dará alimento, Él nos va a gobernar, Él nos va a guiar. Por eso es importante, el domingo pasado decíamos, qué importante es dejarnos guiar en este año. Porque si nos dejamos guiar, no vamos a perecer de ningún bien. Todo estará listo para nosotros, pero si nos dejamos guiar. Entonces, hermano, qué maravilloso es que dice que nos apacentará. Y ahí en el 9 dice, en los caminos serán apacentados y en todas, a mí me llamó mucho la atención esa palabra, en todas, significa en cualquier situación, en cualquier lugar y en todas, no importa qué, no importa cómo. Esta mañana, por ejemplo, veíamos 3 cosas, no importa que nosotros estemos despedazados, ya sea porque nosotros somos responsables, ya sea porque otros nos arruinaron o porque Dios nos trató. No importa, Dios dice, te voy a ayudar. En todas, a donde llegues, ahí habrá provisión. Habrá gracia. Habrá alguien que te diga, pase adelante. Habrá alguien que te diga, ¿ya comió? Y uno así bien humildemente va a decir, sí, ayer cené. Eso significa no he comido. Algunos no entienden el hebreo que estoy hablando. Las alturas, la palabra shefi con H, con SH, shefi, las alturas. Fíjese que está hablando de desnudez. Por eso le ponía el ejemplo del volcán. Desnudez, colina, monte, llanura, pero todo desnudo, o sea, sin vegetación. Y detendrán sus pastos. Ahí la palabra es mirit, pastos, alimento. O sea, en el sentido de que Él nos va a alimentar. Amén. Y termino con el versículo número 10. El tiempo se me fue. El tiempo se me fue. Dice el 10. Mire qué lindo esto, hermano, para el que lo crea. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Dejémonos guiar por Él. Hay gente que se encarga de querernos desviar, pero nosotros permanecemos y decimos, no, voy a seguir en Él. Fíjese que solo voy a tocar la palabra, ni el sol los afligirá. O sea, ni el hambre, ni la sed, ni el calor, ni el sol. Dice que los va a afligir. Y esa es la palabra con la que quiero terminar. La palabra naká, con K. Naká, tildada la última A. Naká. Significa, no te afligirá, es no te golpeará. Hermano, por casualidad usted no puede decir esto. El Señor en los tiempos más difíciles me ha bendecido.
Yo se lo puedo decir. Hermano, yo me he quedado con la boca abierta. En los tiempos más difíciles, hablo de carestía y de todo lo que usted quiera, es donde Dios a mí me ha dicho, aquí está. Mire, hermano, eso a mí me hace mantenerme en Él. Porque óigame, usted dice, Señor, todos decimos esto, pero déjeme decirlo así. Usted dice, Señor, es que yo no lo merezco, es que Señor, tú sabes. Pero óigame, pues, espere. No decimos espere, no, que espere. Parte del hebreo. Pero si Dios lo está bendiciendo, pero si Dios lo está ayudando, no sea torpe en dejarlo. No seamos torpe en cambiarlo. Que nuestros nombres no sean escritos en el polvo. Entonces, no los va a abatir. Qué precioso esto, hermano. No los va a azotar. No los conquistará. Mire, es increíble todo lo que se puede usar esa palabra. No los va a derrotar. Ni el sol, ni el hambre, ni la sed. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos pasado unas carestías tremendas? Pero eso no nos derrotó. No nos afligió. Mire, es increíble cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Quiero decirle algo, yo he estado en momentos donde no hay comida. Y de lo que menos se acuerda uno es de comer. ¿Cómo? Es un milagro. Y de repente, ahí está la provisión. Y de repente, ¡ay, qué lleno estoy! Y hemos comido, no es que así nomás por milagro, no. Estoy hablando con mis pies sobre la tierra. Significa que después de estar en una escasez, nos hemos encontrado en una abundancia. ¿Y sabe qué le pasa a uno? Señor, eres fiel. El que tendrá de ellos misericordia, los guiará. Vamos a cubrirnos bajo esa misericordia. Padre bueno, gracias. Démosle un aplauso, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Señor, gracias. Porque el que tiene de nosotros misericordia nos guiará y nos conducirá a manantiales de aguas. Señor, sabemos que hoy nadie da 5 por nosotros, pero el que tiene de nosotros misericordia nos guiará y nos conducirá a manantiales. Seremos llevados. Ay, hermano, y palabras lindas ahí que hablan de guiar y de conducir. El Señor, en una de esas palabras, nos empujará a donde está la bendición. Algunos le hemos perdido la ambición a la bendición. Ya no estamos pensando en que vamos a tener abundancia, pero el Señor nos conducirá. El Señor te empujará. Esa palabra significa te empujará. No estás interesado, usted no está interesado. Usted no está pensando en mejorar, usted no está pensando en escalar, usted no está pensando en ganar más, usted no está pensando en cambiar casa, usted no está pensando en nada. El Señor lo va a empujar, porque así es Él. Él un día prometió bendecirlo y lo va a bendecir aunque usted se oponga. Un día Él lo va a sanar aunque usted ya no tenga esperanza de ser sanado. Lo va a empujar, lo va a conducir. Hermano, maravillosa esa palabra. Él me empujará. Como cuando estábamos niños y nos ofrecían algo que nosotros siempre habíamos deseado. Y nuestros padres, especialmente nuestra madre, nos empujaba así
por detrás de nosotros, como quien dice: hijo, agárrelo, hijo, tómelo, no tenga pena, agárrelo. Así hará tu Dios, hermano. Cuando le pierdas el interés a lo que anhelas, el Señor se comprometió un día en conducirte por este camino y llevarte a manantiales de agua viva. Y el Señor te empujará y te dirá: hijo, tómalo, agárralo. Yo te lo prometí un día y hoy te lo estoy dando. Pero es necesario que Él nos guíe. Es necesario que Él nos gobierne. Es necesario que Él nos conduzca. Y jamás lo cambiemos por una cisterna rota. Porque nosotros vemos una cisterna buena, pero Él dice que es una cisterna rota. No retendrá bendición, no retendrá agua. En el momento de la sequía no tendrás agua si confías en una cisterna rota. Si me cambias, serás como aquellos que son escritos en el suelo, que el viento más suave y débil lo puede borrar. No os alegréis de que los espíritus os sujetan. Alegraos de que vuestros nombres están escritos o están escritos en los cielos. Esa debe ser nuestra alegría, que de parte de nosotros está el Señor. Y Pablo dijo: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero en este año puedes cambiar a tu manantial de agua viva, porque hay una maquinaria trabajando para que lo cambies. No lo cambies, no lo cambie. No importa su situación, espere en Él y Él hará. Señor, gracias, porque cuántas veces, oh Dios, te hemos dado la espalda y siempre has tenido misericordia de nosotros. Señor, no hallamos cómo agradecerte esos primeros pasos que dimos en nuestra niñez espiritual. Fuimos tan frágiles que hoy entendemos que fue tu gracia quien nos preservó y hemos podido llegar hasta aquí, Señor. Y aún así nos enseñas que corremos peligro de cambiarte. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor.